Oiga, mire, tenemos un... Somos Anonymous. Ciudadanos libres del mundo, los gobiernos de Chile y Perú siguen vulnerando los derechos de su pueblo, esta vez vigilando todas sus comunicaciones en los blogs, Facebook, Twitter e incluso ubicando geográficamente la fuente de lo que se postea y se comunica. Estos medios que son y deberán seguir siendo utilizados para la libre expresión de la gente, no pueden ser usados para censurar, manipular e intimidar. Anonymous no lo permitirá. Viendo cómo estos gobiernos vulneran abiertamente la libertad de expresión y privacidad de todos los ciudadanos y cibernautas, hemos decidido lanzar una operación conjunta llamada Operación Andes Libre, para apoyar a los ciudadanos chilenos y peruanos, en la lucha por sus derechos. En nuestro mundo posmoderno, Internet es una de las armas más poderosas que tenemos, tanto nosotros, como ustedes, gobernantes del mundo. Para nosotros, porque nos da acceso en tiempo real y sin filtros a toda la información y a ambas caras de la moneda. Gracias a Internet, podemos ser libres de conocer, libres de entender, libres de pensar y repensar. Este es el nuevo paradigma, este es el nuevo mundo. Nosotros hemos sabido comprenderlo. El conocimiento libre y global es lo que nos ha hecho fuertes, y nos ha despertado del largo sueño en el que nos habíamos sumido. Y tal parece, señores gobernantes, que ustedes también lo han entendido. Hemos notado que a nivel mundial, en un proceso continuo y devastador, han iniciado una campaña tenaz para impedirnos nuestra recién adquirida libertad. Ley Sinde, Ley Lleras, Hadopi, Acta, y van por más. Nos temen porque saben que un pueblo informado es fuerte, porque un pueblo que piensa jamás podrá ser dominado. Gobernantes del mundo, hemos despertado, y no volveremos a dormirnos. Anonymous somos todos, todos aquellos que creemos en que un nuevo paradigma ha comenzado, que un nuevo mundo es posible. Defenderemos esta incipiente libertad a capa y espada, hasta las últimas consecuencias. Somos quienes servimos su café, quienes los atendemos en las oficinas, quienes los transportamos diariamente, quienes les enseñan día a día a sus hijos en las escuelas. Ustedes, gobernantes, deberían temernos a nosotros, no nosotros a ustedes. Somos uno. Somos todos. Somos Anonymous. Somos Legión. No perdonamos. No olvidamos. Paradigma. Poderoso, ténganos miedo. Estamos hablando de Anonymous. ¿Quiénes son Anonymous, Bravo León? Anonymous es un movimiento que salta o que se hace muy conocido después del tema de Wikileaks, cuando en la operación de Wikileaks se hace una defensa por Julian Assange, que en alguna medida representa o simboliza lo que es una nueva forma o una forma de entender un periodismo de investigación. Y aquí quiero hacer un paréntesis que me parece importante. Julian Assange cambió la forma de hacer periodismo de investigación, y yo creo que le pegó un buen pellizcón al cuarto poder, le dijo que hay que investigar más, y nos dio la certeza de que hay cosas que ocurren que nosotros no sabíamos que ocurren, o por lo menos teníamos la sospecha, y él lo demostró, con la filtración de los documentos del año 2010, de los documentos del Pentágono y un montón de los cables leaks y otros. Con lo que él a propósito dice que no le hizo daño a nadie, porque en realidad la transparencia es el principio, y esa es información que no es propiedad de nadie, sino que es propiedad de todos nosotros. Hay un tema que no es menor, que él habla de la transparencia, pero aquí el soldado Bradley, el que pasa los datos de un país en estado de guerra. Por lo tanto, hay un tema, y no menor, desde el punto de vista del soldado norteamericano que pasa la información. Desde el punto de vista de quienes... porque él insiste que no le ha hecho daño a nadie, porque señala desde un punto de vista del derecho a la propiedad, que la información que manejan los gobernantes son informaciones que son relevantes para todos los ciudadanos. Desde ese punto de vista, dejando de lado el caso del soldado, como dice usted, en tiempo de guerra, ¿tiene un asidero? Hay un documento que aún encontramos en Internet, que lo colocó en el 2006, que es, yo diría, el fundamento teórico de cómo él se presenta y realiza esta revolución o este nuevo esquema. Y ese documento básicamente apunta a que existe un gobierno detrás del gobierno formal, que es un gobierno que ocupa el secreto para poder manipular y corromper, y ese gobierno que ocupa el secreto no está preocupado de la gente real, sino que está preocupado de otras cosas. O sea, la pregunta es, ¿qué pasaría?
Baki, creo que le hicieron la pregunta a él derechamente, a Julian Assange. Le dijeron, ¿cómo debería manejarse un gobierno respecto a su información para que algo como Wikileaks no tenga necesidad de existir? A ver, él dice lo siguiente, él parte usando una frase de Theodore Roosevelt del año 1912. Detrás del gobierno se sienta en el trono otro gobierno invisible que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna con la gente. Destruir ese gobierno invisible, romper esta alianza terrible entre los negocios corruptos y los políticos corruptos, es la primera tarea de los estadistas. Con esta frase de Theodore Roosevelt de 1912, él comienza su documento que se llama Estado y Conspiraciones, del año 2000, Estado y Conspiraciones Terroristas. Entonces, él dice que la única forma de destruir el secreto es existiendo filtraciones. En la medida que existen filtraciones... O sea, que no exista el secreto. Que no exista secreto, o que no exista lo oculto. Y eso me lleva inmediatamente a decir que la gente tiende a asociar todos los secretos con lo malo. Una carta de amor entre una persona y su novia no es secreta y no necesariamente es mala. Ahora tú mismo, Bravo León, nos trajiste este video para demostrarnos cuán fácil es, ¿Ya? 3 videos, los 3 que vamos a ver acá, cuán fácil es hackear un sistema Sí. blindado. ¿Cuál es el primero de ellos? ¿Cuál sería el primero? Este. Ay, pero ¿qué se hace? Eso es esteganografía. Yo la vez anterior que me tocó venir acá, te conté que habíamos escondido cierta información en una fotografía. Exactamente, que venía una información escondida en una fotografía. Sí, y en este caso usamos la información que yo la recibí en la fotografía de la señora Bacareza, de la señora don Rafael Araneda. No te puedo creer. ¿Ella sabe esto? No lo sé, no creo, pero fue una buena patriota porque nos entregó información. Entonces, ahí lo que se está haciendo es justamente colocando la clave o la password para poder sacar la información. En el lado izquierdo sale cuál es el documento que estaba y en ese caso ahí se revela, ya se está, y se coloca en el escritorio. Y después ya da lo mismo la foto, sino que lo que importa es el documento y se puede pasar. ¿Qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que muchas veces las organizaciones o los grupos cuando quieren hacer alguna cosa, colocan esta fotografía, incluso pueden colocar páginas pornográficas. Y la gente pasa y mira, pero no sabe que detrás de la fotografía esto oculta la información. Que es lo que aparece ahí después aparece el documento ya cuando estaba escrito o no. O sea, perdón, y si alguien, por casualidad nomás, hace exactamente lo que se acaba de demostrar, que tú hiciste, digamos, pincha por casualidad una parte del cuerpo de Marcela, que ignoro cuál es en este caso, ¿podría haberse encontrado con la opción de abrir ese documento? Por lo general, los conspiradores se colocan de acuerdo y por lo tanto el que entrega el material también entrega una clave. Y eso es imposible a veces determinar en qué fotografías está la información y en cuál no. Ahí, dígame una cosa, y a medida que avanza a medida que esta manera de entregar información, pasar esta información disimulada, por ejemplo, en la foto de Marcela Bacareza, ¿se van haciendo más sofisticados también los mecanismos de defensa, de encriptación, de que sean invulnerables? Mira, hay un cambio fuerte. Las primeras teorías de doctrina de información son del año 91 con Paul Streetman, pero no ocurre nada hasta el 1 de enero de 1994, cuando es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en Chiapas, la primera vez que se hace un ataque informático. Y aquí estamos hablando en esa época, esa es la primera vez, cuando el STLN hace su ataque informático, pero además ocupa Internet para recibir dineros, para atacar al gobierno mexicano. Pero estamos hablando en una época en que existían alrededor del mundo algo así como 2.217.000 servidores de computadores. A marzo de este año, hablamos que existen 500 millones de computadores. Claro. Eso te demuestra la gran diferencia en términos de capacidad de actuar y lo demás, que es muy importante. Tú trajiste un video relacionado con la encriptación, ¿no es cierto? Sí, no sé cuáles están acá, así que vamos a ver. Encriptación, el método más común para ser un buen hacker. Es el ¿Cómo método se encripta una...? Ahí va a estar. Básicamente la encriptación es para ocultar información. Esto no es ser hacker. Es quien quiere ocultar la información o quien quiere comunicarse en forma secreta con otros sin tener ojos de terceros mirando sobre la información. Se encripta la información. La encriptación es una ciencia muy antigua. ¿Qué uso tiene este método que estamos viendo? ¿Qué finalidad, ¿con qué finalidad se Ahí está utiliza? escrito normal el texto y se va a encriptar y se ve como... Entonces cualquier persona que después agarre el texto lo que va a ver es básicamente, bueno, ahí está entre paréntesis la parte
tú buscas qué personas son los que pueden ver el texto. Por ejemplo, los bancos, cuando te mandan una cartola, ¿Ya? te la pueden mandar encriptada solamente para que tú, ingresando una determinada clave, puedas Bueno, acceder a de esa hecho, información. cuando tú haces los giros, Sí. que está usando el DigiPass, es una forma de encriptar la información. Al usar los números, y ahí está. Ahí, Por ejemplo, ahí se está escogiendo qué personas son las que pueden ver la información y quiénes no. ¿Ah? Y ahí, Perfecto. después de que se escoge esas personas, se coloca la clave y el texto que está arriba termina básicamente convertido en garabato y la gente nunca va a entender qué es lo que decía. ¿Esto es inhackeable? Eso podría ser hackeable, pero se requieren más recursos, depende cuál es la información. Es decir, el valor de la información. Si tú vas a gastar mucho dinero en recuperar esa información para que te diga solamente una persona un saludo a otra persona, no vale la pena. Por ejemplo, hace poquito hackearon Google Japón. Hoy día. Y claro, exactamente, hoy día, yo digo, ayer sería en el caso nuestro, digamos. Sí. Google Japón, 22 millones de datos Sí. de usuarios. Google Japón tenía la alternativa, por ejemplo, de usar este mecanismo de encriptación para proteger los datos de los 22 millones de usuarios. Sí, lo que pasa es que nosotros partimos de la base que quienes hackean siempre son personas inocentes. Y el hacker o hack no necesariamente son personas, a veces pueden ser empresas, gobiernos y también personas. Y medios de comunicación también. Y medios de comunicación, El el New York espionaje Times hace industrial, poquito, claro, etcétera. exactamente. Hay un tema con eso. Pero también, por ejemplo, las empresas pueden generar incluso bombas lógicas o software que una vez que estén funcionando, cada 2 años, 3 años, por ejemplo, se agoten y mueran, y por lo tanto obligan al cliente a comprar otro software. Existe, por lo tanto, o por ejemplo, el tema de los mismos gobiernos. El tema del Phlegm, el virus que salió en mayo, Sí. es un virus que atacaba básicamente a países de Oriente. Y quien lo da a conocer es Kaspersky, un laboratorio ruso. Entonces hay un tercero involucrado que la gente parece no pensaba, porque tú tienes Estados Unidos, por ejemplo, por un lado, y Israel, a los países islámicos por otro, y aparece otro tercero diciendo, aquí apareció este virus. Entonces hay un cuento. Bravo León, ¿cuán vulnerables somos nosotros en la vida cotidiana, en nuestros usos más comunes del computador, digamos, de Internet? En informática se dice que existe siempre el problema en la capa 8, porque informáticamente son 7 las capas peligrosas, A ver. y la 8 siempre es el humano. Es decir, mira. es como tú manejas tu vida, tú puedes ser una persona descuidada con tu billetera, con todo, y este es un mundo, un escenario nuevo, que también requiere los mismos cuidados. Si tú eres despreocupado y desprolijo con tu vida, también puede ocurrir lo mismo aquí. ¿Qué se puede hacer con la información? Ese es otro tema. Exacto. ¿Mm? Ese es el tema. Mira, aquí tenemos un tercer video sobre esto. Ese es cómo penetrar a otro sistema. Eso es ¿Cómo en se tiempo real. penetra otro sistema? Por favor, explícamelo, Bravo León. Bueno, básicamente ahí se está usando un sistema que es esa tabla negra que nosotros vemos, es una shell, una tabla para escribir, parecida al sistema de DOS que se escribía antiguamente. Y ahí tú usas comandos. En este caso pusieron un comando NSMap para ver qué puertos del computador está. Ya estoy hablando en difícil, pero lo voy a arreglar rápido. Sí, está bien, está bien. La computación se trabaja en varios puertos y eso lo que hace es preguntar primero cuál es la dirección de un computador, qué puertos están abiertos en ese computador y una vez que están abiertos busca cuál es la vulnerabilidad. Existen los hackers, que son los que crean sus propios software, y existen los lammers. El lammer busca qué software puede quebrar ese programa Ajá. y solamente lo ejecuta y es un ingeniero en doble clic, que le hace doble clic y lo trata de hacer y aplicar. Y eso es lo que se hace ahí. Finalmente, una vez que logra todo el dato, hace en este caso un telnet, entra a otro sistema y hace un sistema, maneja en forma remota. Una vez que está dentro del otro sistema, puede colocar del asterisco punto asterisco y cualquiera que sabe algo de DOS sabe que con eso se borra toda la información. A ver, pregunta. Uno usa ahí una cuenta en Twitter, por ejemplo. Ya. Te mandan un mensaje, un DM. Tú Suponga- lo abres ¿Ya? y de pronto ves que te entra que te han hackeado, que es bastante común, o que empiezas a mandar virus. Claro, por lo general te usan ¿Se de usa root. este sistema? Se usa ese sistema. Básicamente mira. lo que tú usas es un sistema que te permite entrar a otros computadores. Sería muy mal un hacker que actúa directamente en su computador. Siempre usa como puentes otros computadores, cosa que la persona que lo sigue, en Internet todo está con direcciones. Por lo tanto, tú puedes llegar a quién el que ejerció ese ataque. Tú te colocas en Google y que escribes IP info, teniendo la dirección IP desde una carta o desde el sitio que te interesa, y te va a salir dónde está ubicado geográficamente ese lugar. Así se determina. Mira.
Nosotros no hemos sido hackeados. Son las 2 de la mañana con 20 minutos. Están llegando algunos comentarios, preguntas también y mensajes a Más Vale Ley. Podríamos ser hackeados, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué no? No lo hagan. ¿Para qué? Para que no vale la pena. ¿Para qué? ¿Sabe qué? Vamos a ir a una pausa y seguimos Más Vale Tarde hablando con Bravo León acerca de esto. Eso es cierto, dice Angelo Gotelli. Siempre el problema viene en la capa 8, el usuario, el ser humano. Capa 8, ¿ah? Capa 8. Guillermo Fuentes pregunta, ¿qué pasa cuando una IP pasa por una VPN y además un proxy? ¿Cómo lo detectan? Yo no entendí nada. Todas las palabras se entienden, pero ¿qué dice? Lo que pasa es que siempre existe una dirección IP. Ajá, obvio. Y aunque pase por una VPN o lo que sea, en algún momento alguien va a decir de dónde salió esa información. Ajá. Y esa es la dirección IP. Nos llegaron saludos de Anonymous, Chile. ¿Y quién lo manda? Brian Oces Aro. Ya no es anónimo. Ya no es anónimo. Saludos también. Saludos. Buenísimo el tema que están planteando los hackers. ¿Qué medidas puede tomar uno? ¿Cómo se resguarda uno de que lo hackeen? ¿Cómo Sí. se resguarda uno de que los hackeen? Eso es no solamente en el mundo del mundo hacker, sino que también en el mundo normal. Tome sus precauciones. Primero, tomar precauciones. En el ambiente en que yo trabajaba antiguamente se decían que siempre la información se sabía por las 4 Bs y la pequeña B. La primera B es la boca. La gente sabe información porque a ti te gusta hablar. No compartas no compartas La su segunda B es la botella. cara. El copete. Se emborrachan y comparten la información. O sea, la boca, La botella. la botella. La tercera B es la barriga. Come, se siente cómodo y habla de más. Ah, mira, ya. La cuarta es la bragueta. No me sentiría Ah, claro. Ahí está. Y la pequeña B, que también por ser pequeña no deja de ser importante, es la vanidad. Pucha que sabía harto, tú cuéntame esto. Y la persona habla. Ah, mira. Y otra B bilabial, la billetera, también podría ser, ¿no? Sí, pero esa ya te la roban. En Claro, este caso claro. es qué es lo que tú controlas. Claro, entonces la vanidad, la boca, la botella, la barriga, me falta una. La bragueta. La bragueta, ¿Ves? mira. Pero yo la te billetera diría- por si te pagan también. Por información, ¿puede ser? Sí, puede ser. Pero aquí el tema de fondo, yo lo resumiría como decía John Arquila y Devin Ramfield, que la revolución de la información altera la manera en que se realizan los conflictos e introduce una nueva modalidad en el arte de la guerra, el terrorismo y el crimen. La revolución de la es información. poder hoy en día, Claro. no es como antes, y por lo tanto hay que administrarla también. Tú tienes que saber qué entregas y qué es lo que no entregas como información. Oiga, y, usted está en plena revolución informática, usted está con la libretica de Pablo Escobar, ¿eh? Estoy con la libreta y escribo a máquina de escribir a veces también. Está buena. ¿De verdad? Sí. ¿Sí? Te quiero agradecer por haber estado más vale A ti por tarde. haberme invitado. Bravo, Y- León. Y también agradecido al equipo. Es mucho el trabajo que desarrollan. Es mucho, pero nos gusta. Y nos gusta que ustedes estén en nuestra sintonía y que nos hayan acompañado también y que estén, ojo, hoy día, más ratito, ¿no? Sí, parece que vamos a las 11:15 de la noche. Y si no, después de la medianoche, como siempre. Buenas noches.